Una mujer conforme al corazón de Dios. Capítulo 6. Un corazón que se somete. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Efesios 5:22. Habiendo comenzado a transitar la ruta que me convertiría más y más en la ayuda para mi esposo, continué leyendo mi Biblia. A medida que lo hacía, descubrí más cosas sobre mi papel como esposa y vi otras cualidades que necesitaba, si es que quería llegar a ser el tipo de esposa que Dios deseaba que fuera. De hecho, el número de veces que mi marcador rosado marcó las páginas que me mostraba que tenía mucho trabajo por delante. El otro aspecto también importante que noté fue que tenía la misión de parte de Dios de someterme a mi esposo. Siendo una nueva cristiana, el concepto de sumisión me pareció algo extraño y tuve que investigar un poco. Cuando lo hice descubrí que en la Biblia la sumisión es básicamente un término militar que significa colocarse debajo del comando de otra persona. Esta actitud de corazón se vive por medio de la sujeción y la obediencia, dejando que las cosas sean juzgadas por otra persona, cediéndolas o remitiéndolas a la opinión o autoridad de otra persona. Como ya dije, el concepto me era extraño y tenía dudas en mi corazón, pero seguía estudiando y orando para ser una mujer y esposa conforme al corazón de Dios. Y ciertas revelaciones de la Biblia me ayudaron a entender mejor la actitud del corazón referente a la sumisión que Dios desea para las mujeres. Los hechos de la sumisión. Primeramente, el hecho es el que el estilo de vida cristiano, tanto para el hombre como para mujer, involucra la sumisión. Usted y yo somos llamadas a someternos unos a otros. Efesios 5:21. El deseo de Dios para nosotras, estemos casadas o no, seamos jóvenes o mayores, es que honremos, sirvamos y nos sujetemos el uno al otro. Nosotras reflejamos el carácter de Cristo en la medida en que no nos alejamos del egoísmo y actuamos con honor hacia otras personas, remitiéndolas a ellas. El corazón del pueblo de Dios, de sus mujeres y de su iglesia, debe ser un corazón dispuesto a someterse, dedicado a honrar y ceder a otros. En lo que al matrimonio se refiere, Dios estableció por el matrimonio que camine bien. Dios ha dicho: ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. 1 Corintios 11:3. Pero no se alarme. El liderazgo del hombre no significa que nosotras las esposas no podemos ofrecer consejos sabios, Proverbios 31:26, o hacer preguntas aclaratorias durante el proceso de la toma de decisiones. Sin embargo, el liderazgo del esposo sí implica que él es responsable de la decisión final. La autora Elizabeth Elliot describe el liderazgo de su padre durante su infancia. Jefe de familia no significa que nuestro padre gritaba dando órdenes, que hacía su voluntad sin consideración alguna y que demandaba sumisión de su esposa. Solo significaba que él era a la larga el único responsable. Al fin y al cabo, el esposo tiene que rendir cuentas a Dios por sus decisiones como líder, y nosotras tenemos que darle cuentas a Dios de cómo nos sometimos a ese liderazgo. Nuestros esposos le responden a Dios por su liderazgo y nosotras por cómo seguimos ese liderazgo. Ahora le pregunto, ¿cuál de esas responsabilidades le agradaría más? Las instrucciones de Dios de que el hombre sea líder y a la mujer seguidora obtienen como resultado tanto una belleza como un orden. Recuerdo de niña haber visto una cabeza de chivo disecada en un museo. Lo único raro es que esa cabeza tenía dos cabezas. Era normal, grotesco, una atracción rara, una curiosidad. Y así lo es el matrimonio con dos cabezas. Pero Dios, el artista perfecto, diseñó el matrimonio para hacer algo hermoso, natural y funcional al darle una sola cabeza. El esposo. Gracias, Señor. El matrimonio es tu obra de arte. Decisión de someterse.
Otro pasaje marcado con rosado me enseñó que yo tenía la responsabilidad de someterme o no. Decía: esposas, sométanse o sujétense a sus propios esposos como al Señor. Efesios 5:22. La sumisión es una decisión de la esposa. Ella decide si se somete o no a su esposo. Nadie puede hacerlo por ella y nadie puede hacer que ella lo haga. Su esposo no puede forzar su sumisión. Su iglesia no puede forzarla a que se someta. Su pastor no puede forzarla a que se someta. Y lo puede hacer un consejero. Ella misma debe decidir someterse a su esposo. Yo me sorprendí y crecí como mujer cristiana cuando leí sobre 4 mujeres como usted y yo que se reunían semanalmente a estudiar la Biblia. Una semana se tropezaron con 1 Corintios 11:3, un verso que trata el liderazgo del esposo en el matrimonio. Este es el verso que acabamos de ver donde nos dice: ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. El enfrentarme cara a cara con el plan de Dios las hizo tomar algunas decisiones. La líder de esa noche leyó el verso en voz alta, hizo una pausa y leyó de nuevo. Cada una de esas mujeres, era notorio a todas, eran la cabeza en su matrimonio. Alguien dijo débilmente: ¿acaso San Pablo dice algo más sobre liderazgo y sumisión? Le consultó un índice y se leyeron las otras declaraciones paulinas: Colosenses 3:18, Efesios 5:22, 1 de Timoteo 2:11. Hubo un poco de discusión y finalmente la líder dijo: bueno, muchachas, ¿qué hacemos? Otra persona dijo: tenemos que hacerlo. Luego vino el milagro. En menos de un año las 4 mujeres con asombro y deleite se estaban contando unas a otras y a casi a cualquier otra mujer que conocían lo que había sucedido. Los esposos, los 4 en silencio, habían ocupado su lugar sin excepción alguna. Cada una de las mujeres sintió que su matrimonio había entrado en una nueva dimensión de felicidad y de gozo que nunca habían tenido antes, la dimensión de hacer lo correcto. Viendo esto tan asombroso que nadie creía posible, las 4 esposas un día se dieron cuenta de una verdad aún más asombrosa. Sus esposos nunca habían demandado y nunca demandarían el liderazgo. Solo podía ser un regalo gratuito de la esposa hacia el esposo. ¿Está ofreciendo el regalo de liderazgo a su esposo a través de la actitud de un corazón sometido? ¿Está experimentando la seguridad que proviene de la decisión de seguir el plan de Dios para su matrimonio? El quién de la sumisión. El quién de la sumisión está claro en Efesios 5:22. Esposas, sométanse a sus propios esposos. Efesios 22. No a otras personas que admiremos o respetemos, y esta es una distinción importante. Una mujer cristiana casada con un hombre que no era creyente vino a mí pidiendo consejo. Susana deseaba renunciar a su trabajo y asistir a una universidad bíblica durante 4 años para así prepararse y dedicarse a la obra cristiana a tiempo completo. Después de decirme los deseos de su corazón, le dije: bueno, Susana, ¿y qué dice tu esposo sobre esto? Ella respondió de inmediato: él no desea que yo lo haga. ¿Por qué, Susana?, exclamé. Dios ha hablado. Como ves, el plan de Dios para el matrimonio es que cada esposa honre y se someta a su esposo. Cuando Susana comentó sus sueños con su pastor y su jefe cristiano, ambos le dijeron que prosiguiera con sus planes. Ella estaba muy dispuesta a seguir la guía de otras personas, pero la Biblia es clara: nosotras debemos someternos a nuestros propios esposos, no al líder de una iglesia, no a otra persona que respetemos, ni siquiera a nuestro propio padre. En ocasiones somos tentadas a echar a un lado el plan de Dios diciendo: mi esposo no está caminando con Dios, así que no tengo que someterme a él. O mi esposo no es cristiano, así que no tengo que someterme a él. El apóstol Pedro escribió las siguientes palabras para ayudar a las mujeres que estaban precisamente en esa situación, mujeres con esposos incrédulos y o desobedientes.
Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Primera de Pedro 3:1. En otras palabras, nuestra sujeción a nuestros esposos, sea él cristiano o no, esté obedeciendo a él o no, predica un sermón más amoroso y poderoso que el que nuestra boca pudiera decir en cualquier ocasión. Es importante que mencionemos aquí la excepción que existe referente a seguir el consejo del esposo, la cual se presenta si él le pidiera que infrinja algo de lo que se enseña en la palabra de Dios. Si él le pide que haga algo ilegal o inmoral, vaya a un pastor de su confianza y siga el consejo que reciba allí. El cómo de la sumisión. Además de aclarar el quién, Efesios 5:22 también nos da el cómo de la sumisión. Esposas, sométanse o sujétense a sus propios esposos como al Señor. Tan pronto como dejé de someterme a Jean y comencé a pensar en someterme al Señor, mi lucha referente a la sumisión se fue calmando poco a poco. En mi propia mente puse a Jean a un lado y eso me permitió quedar frente a frente al rostro del Señor. De pronto, el cómo de la sumisión se convirtió en algo mucho más sencillo y fácil. Mi sumisión no tenía nada que ver con Jean y tenía todo que ver con el Señor. Como lo dice una escritura familiar, y todo lo que hagáis, incluyendo el someterme a mi esposo, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Qué bendición poder aplicar esta escritura para honrar y someterme y seguir a Jean. El alcance de la sumisión. Pero ¿cuál es el alcance de nuestra sumisión a nuestros esposos? ¿En qué asuntos, decisiones o situaciones debemos de someternos? En 2 palabras, en todo. Así como la iglesia se somete a Cristo, así también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Efesios 5:22. La escritura es clara en todo, así que siempre que soy tentada en decir sí, pero o qué tal si, trato de recordar estas 2 pequeñas palabras, en todo. Estas 2 palabras abarcan por igual los asuntos grandes y los pequeños. Después del masivo derrumbe originado por el terremoto de 1994 en California, Jean y yo fuimos juntos a elegir lámparas para reemplazar aquellas que se habían roto. Estábamos contentos de haber encontrado una lámpara de mesa de cristal de Tiffany. Sin embargo, cuando llegamos a nuestra casa, mi corazón se cayó al suelo al abrir la caja y ver sus colores desteñidos. Los verdes y rosados nunca combinarían con el verde brillante de nuestra biblioteca. Pero Jean pensó que se veía bien y dijo que no había razón para devolverla. No fue fácil, pero no dije nada, considerando esto como oportunidad de someterme a mi esposo, como al Señor en todo, y sin decir una palabra. Admito que la lámpara es algo diminutivo, pero estas cosas pequeñas son un buen lugar para comenzar a someterse en todo. Llegaremos a otras cosas más grandes más adelante, pero en este momento pídale a Dios que le dé la gracia de someterse cuando surja la próxima pequeñez en su camino. La fuerza de someterse. ¿Conoce la razón principal de por qué nosotras las esposas no nos sometemos a nuestros esposos? Dios dice que por temor. Sentimos temor de lo que pueda suceder de las cosas. Claro que más allá del llamado de Dios para que nos sometamos se encuentra un llamado más profundo y fundamental a vivir una vida de fe en Él. Así que adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres de la Biblia que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo, y nosotras podemos seguir sus pasos si hacemos el bien y vivimos sin ningún temor. Primera de Pedro 3, 4, 6. La fe es lo opuesto al temor, Marcos 4:40. Pero ¿cómo encuadra la fe con la sumisión? Es por fe que usted y yo creemos que Dios obra directamente en nuestra vida por medio de nuestro esposo.
Es por fe en nuestro Dios soberano que nosotras nos sometemos a nuestros esposos, confiando que Dios conoce sus decisiones y el resultado final de esas decisiones, confiando que Dios redime, si no es Él quien guía esas decisiones. Así que es por la fe en Dios que nuestro temor es disipado y nosotras podemos recibir la fuerza para someternos. A medida que usted y yo aprendamos a someternos a nuestros esposos, ¿por qué no le pide a Dios como lo hiciera a los discípulos que aumente su fe? Lucas 17:5. La fe en Dios nos concede la fuerza de obedecer y someternos a nuestros esposos. El motivo de la sumisión. Quizá la escritura que llegó más profundo a mi corazón cuando el llamado de Dios de la sumisión estaba echando raíces fue esta: que enseñen a las mujeres jóvenes a ser sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada, sea descreditada o deshonrada. Tito 2:4-5. Mientras meditaba en estos versos, la idea de someterme a mi esposo de pronto brincó hacia la idea, el ámbito celestial, yendo por encima de toda excusa terrenal, pobre, egoísta y carnal, que no deseaba someterse allí. Una vez más se me hizo claro que mi sumisión no tenía nada que ver con Jim y tenía todo que ver con Dios. Él ha instituido la sumisión, ha ordenado la sumisión y Él recibe honra cuando yo lo hago. Mi obediencia a mi esposo le testifica a todos los que están observando que la palabra de Dios y sus caminos son rectos. Este llamado a la sumisión es en realidad un gran llamado. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo se somete una esposa a su marido? He aquí algunos pasos que yo he tomado. Dedique su corazón a honrar a su esposo. Un cambio requiere una decisión, y ese en definitiva es el caso de la sumisión. Usted y yo tenemos que tomar la decisión de someternos a nuestro esposo, tomar la decisión de practicar la sumisión y dedicar nuestro corazón para honrar a Dios y a nuestro esposo de esta manera. Acuérdese de respetarlo. La sumisión fluye de la actitud fundamental del respeto del corazón. Dios dice, y que la esposa respete a su esposo, Efesios 5:33. Dios no nos dice que sintamos respeto, sino que mostremos respeto, que actuemos con respeto. Una buena forma de medir nuestro respeto para con nuestros esposos es respondiendo a la pregunta: ¿estoy tratando a mi esposo como trataría al mismo Cristo? Usted muestra su respeto a su esposo en los pequeños momentos cotidianos. Por ejemplo, le pide a su esposo que le haga algo o más bien se lo ordena. Se detiene, lo observa y lo escucha cuando él está hablando. Cuando habla de él, ¿lo hace con respeto? Responda a las palabras y acciones de su esposo en forma positiva. Oh, la sumisión me fue algo dificultoso. Yo era estudiante en los años 70, una década de protesta con toda autoridad, y fui parte del movimiento liberal feminista de los 70. Así que cuando me convertí tenía mucho que aprender de Dios y de la amorosa mujer que encontré en la iglesia. Sin embargo, los viejos hábitos son difíciles de vencer. Yo embestía, bufaba, pataleaba y peleaba con Jim sobre todo. ¿En qué carril debía conducir? Si comprábamos o no panecillos, dulces, camino a la iglesia los domingos en la mañana, su método de disciplinar a los hijos con el mío, cómo íbamos a manejar su ministerio. Nuestras luchas eran algo de continuo. Yo sabía lo que la escritura decía, incluso me lo había memorizado los pasajes que habíamos estado considerando, pero aún no podía someterme. Para mí, el progreso comenzó a manifestarse con la implementación de una respuesta positiva. Me entrené.
Sí, me entrené a mí misma para responder en forma positiva a cualquier cosa y a todo lo que mi esposo dijera o hiciera. Y el entrenamiento fue un proceso de 2 fases. Primera fase, no digas nada. ¿Ha estado alguna vez en la presencia de una mujer que no respeta a su esposo? Lo regaña, lo corrige y está en desacuerdo con él en público. Ella lo corrige y pelea con él por cualquier cosa mínima. No, Juan, no fue hace 8 años, fue hace 7 años. O lo detiene, lo interrumpe o lo que es peor, termina sus oraciones. Obviamente que ser capaz de no decir nada es una gran mejoría sobre ese tipo de comportamientos. Mantener el silencio también es un paso gigantesco hacia la sumisión. Todo lo que tenemos que hacer para dar la respuesta positiva es mantener nuestra boca cerrada y no decir nada. Me llevó algún tiempo, pero al fin comprendí que mi boca no tiene que estar siempre moviéndose. No tengo que expresar siempre mis opiniones, en especial después que Jim ha tomado una decisión. ¿Para qué hablar pensamientos de los cuales después me voy a arrepentir? Segunda fase. Responda con palabras positivas. Después que dominé bastante bien el no decir nada en la primera frase, me gradué y pasé a la segunda fase, donde comencé a responder con palabras positivas. Escogí decir, por supuesto, entre signos de exclamación y con voz melodiosa. Así que comencé a usar esta respuesta positiva y decía, por supuesto, en las pequeñas cosas. Mi querida amiga, Débora también escogió decir, por supuesto, y permítanme decirle algo que sucedió en su familia como resultado de esto. Al esposo de Débora le encanta ir al Club Prince, un almacén de descuento repleto de gente y ruidoso, y en muchas ocasiones él anunciaba después de la cena, vayamos todos al Club Prince. Bueno, Débora, con 3 hijos, uno de ellos bebé en ese entonces, hubiera podido presentar un caso magistral en contra de llevar a toda la familia a su club. Después de haber oscurecido cuando el día siguiente los niños tenían que ir a la escuela, pero no lo hizo. Ella tampoco retó nunca el liderazgo de Dumas frente a su pequeña familia. En vez de eso, solo sonrió y respondió, por supuesto, y puso todos en el automóvil para dar otro viaje al club. Muchos años después, mientras cada uno de los miembros de la familia de Débora compartían en la cena del Día de Acción de Gracias sobre las cosas favoritas que hicieron como familia, los 3 hijos ya grandes dijeron, ir con la familia al club. La unidad familiar, la diversión y los bonitos recuerdos surgieron a causa del dulce corazón y palabra que Débora dijo en ese entonces. Una vez que haya comenzado a responder en forma positiva a las cosas pequeñas, pronto encontrará que se vuelven algo fácil e incluso natural el responder en forma positiva a más cosas y más grandes, como el comprar un automóvil, cambiar de trabajo y mudarse de casa. Yo misma me sorprendí una mañana a las 5:30 cuando sonó el teléfono. Quien estaba llamando desde Singapur, donde estaba viajando con nuestro pastor de misiones. No me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están los niños? Te extraño tanto, te amo tanto, no puedo esperar para volver a ver. En vez de eso dijo, sin consideración, ¿qué te parecería mudarte a Singapur? Y de mi boca salió, por supuesto, seguido de, ¿dónde queda? Quizá fue debido a que era muy temprano que sentía la ausencia de Jim o la sorpresa, o quizá fue a causa de que en los últimos 10 años yo había crecido en el área de sumisión. Cualquiera que sea la razón, mi entrenamiento en la sumisión y en el responder de forma positiva pasó dividendos. Dios me dio gracia de decir, por supuesto. Finalmente fuimos a Singapur y servimos allí por espacio de 1 año. Fue una experiencia maravillosa para nuestras hijas.
de 10 y 11 años, como también lo fue para Jim y para mí. A los 4 nos gustó tanto que deseábamos pasar el resto de nuestras vidas allí. Ahora, pregúntese sobre cada palabra y acción o actitud que tenga. ¿Estoy doblegando o resistiéndome? Cuando la tensión se acumule en su corazón y esté resistiendo, acuérdese de este capítulo, un corazón que se somete.